Antes de empezar, me gustaría saber quiénes de aquí, y por favor levantar la mano, sois productores agroalimentarios. ¿Producís miel, cerveza, vino o cualquier otra cosa, o queso, lo que sea? Vale. ¿Cocineros u hosteleros? También hay alguno. ¿Y cocinillas? ¿Gente a la que le guste cocinar en casa? Bien. Bien. Vamos a hablar de algo que creo que sirve para todos vosotros en general. Que a mí además me ha ayudado no solo a cocinar con mucha más libertad en casa, con mucha más agilidad, sino que también creo que ha ayudado mucho a muchos restaurantes a ampliar horizontes. ¿Alguien sabría? A mí me gusta que me interrumpáis. Tengo aquí un micro, un momento dado, para que hagáis preguntas y que me interrumpáis si no entendéis algo. ¿Alguien sabría definir qué es eso del food pairing? Se puede definir de muchas maneras. ¿Cuál es la palabra española? Sí, bueno, yo lo llamaría combinatoria de sabores o algo así. Podría ser una traducción. De hecho, una definición es la ciencia que estudia los aromas clave en común de los diferentes ingredientes. Sobre todo, la gente que se ha dedicado a investigar más directamente el food pairing se ha centrado en los aromas, en los volátiles. Pero yo creo que esa definición se queda un poco corta. Porque además, no sé vosotros cómo os enfrentáis a una receta. Para mí el food pairing es una herramienta para la creatividad, para extender nuestros límites a la hora de cocinar o de probar cosas que comemos. Y no solo en la cocina, sino en la creación de nuevos productos, a la hora de hacer eventos, a la hora de hacer maridajes, nos amplía el horizonte de posibilidades. En ese sentido, pues, ¿cómo se suelen combinar los ingredientes en la cocina? Por lo que conocemos. Pesa mucho la tradición de nuestros espacios donde vivimos y donde trabajamos, también lo que hemos visto en casa. Y luego, bueno, pues es verdad que ahora que tenemos acceso a muchos más ingredientes, a otras culturas gastronómicas, que tenemos internet, pues podemos a lo mejor ampliar esos horizontes de una manera más amplia. Pero muchas veces estamos encorsetados por lo que entendemos que funciona y nos ponemos límites a nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, la cocina tradicional pues es una forma en la que solemos combinar ingredientes, las ensaladas, los potajes, las sopas. A veces desconocemos cómo se marina una carne o un pescado en otros sitios. Yo el día que descubrí que había culturas que el agua que suelta el pepino, por ejemplo, cuando lo salas para quitarle agua, para hacer una receta, ese agua que suelta el pepino la puedes utilizar para marinar un pescado, por ejemplo, y le da sabores agradables porque el aroma de muchos productos del mar y del pepino o el melón, por ejemplo, tienen aromas muy similares. Entonces combinan bien, ¿no? Otra forma es fijarse en lo que hacen otros países. Esto es un curry tailandés, esto lo hacen en un restaurante de Almería. A mí me gusta mucho la cocina del sudeste asiático porque tiene mucho de tradicional, pero también fueron culturas muy abiertas a aprender lo que llegaba de otros países, fueran invasores o exploradores o comerciantes. Y en muchos países de Asia han entendido que juntar en equilibrio todos los sabores que podemos detectar en la boca, el ácido, el amargo, el salado, el dulce e incluso el picante, que no es un sabor, pero también hace juego, da mucho más valor a la cocina. Y también tenemos ejemplos en nuestra cocina tradicional. Por ejemplo, aquí veis una cigala. Yo aquí pongo algunos productos con los que a lo mejor podría combinar o no. Aquí tenemos patatas fritas. ¿Creéis que las cigalas y las patatas fritas hacen buenas migas? ¿No? ¿Alguien cree que sí? ¿Alguien se la juega y dice yo creo que sí? Por ahí tímidamente yo creo que sí. Las patatas fritas con casi todo. Y con las palomitas. La cigala y las palomitas, ¿las juntaríais en el mismo plato? Sí, ¿cómo? Los americanos. Bueno, un canadiense en concreto creo que fue el primero. O bueno, también tenemos café.
cigala y café, mollejas, ¿sí pega? ¿Por qué? Chocolate, que le pega también al marisco, pues lo puede hacer con el café y le da su aroma. No, no. Oye, pero está bien porque has buscado un argumento que sí, ¿por qué no? Que oye, que yo no estoy diciendo que esos alimentos combinen con la cigala, ¿eh? Yo estoy preguntando que igual no combina ninguno. Ahora luego os digo la verdad. Aquí tenemos mollejas de ternera. ¿Juntaríais mollejas de ternera con cigala? No sé, ¿quién dice? Yo en principio entiendo que todos vais a decir que no, pero ¿alguien diría que sí? ¿Alguien juntaría esos dos alimentos? O con plátano macho, que es ajeno a nuestra cultura. ¿El qué? ¿Cómo? Perdón. No, 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 es plátano macho en este caso. O esto es un tzatziki, que es una receta griega que mezcla yogur, pepino, ajo, aceite de oliva y sal. Bueno, antes he dicho que el pepino y los productos del mar comparten algunos aromas. En esto es fácil, ¿no? Ahora dirá, pues eso sí. O bueno, pues la realidad es que a nivel aromático, todos esos ingredientes combinan teóricamente con la cigala. Ahora, no sé quién los ha llevado a cabo. Sí se han hecho pruebas con café molido en algún restaurante, se han hecho pruebas también con palomitas, pero bueno, a nivel teórico, por la fragancia, los volátiles que tienen uno y otro ingrediente, podrían funcionar teóricamente. Bien, esto es un plato que he comido yo a principios de 2024. Yo he estado en muchos restaurantes, en muchas provincias de España, y me pasa mucho últimamente una cosa, que es que no me da tiempo a publicar en mis redes sociales lo que como y se me olvida. Veo las fotos y digo, no sé lo que era esto. Y de este plato, que fue a principio de año, me acuerdo. Es del restaurante Cala de Granada Capital. ¿Qué creéis que lleva? Solo 4 ingredientes. Ahí lleva como una gotita de aceite, pero no es aceite. ¿Alguien se anima a decir alguno? Puerro no lleva, leche tampoco, calabacín tampoco, nata no, tampoco, azafrán tampoco. Algo de marisco, no, bueno, estos, bueno, aquí veis bolitas negras. Bueno, igual no se ven como bolitas, pero son unas bolitas negras. Son huevas de arenque, no es tan refinado como el de esturión, pero tiene un puntito salino interesante. Bueno, voy a desvelar la clave, porque no la ibais a adivinar en la vida. Vale, es coliflor, chocolate blanco, coco y huevas de arenque. Estaba buenísimo, buenísimo. Coliflor, era la base del plato. Coliflor es la base de ese plato. Quiero volver para volver a comer ese plato. El problema es que ya no lo tienen. Lo tenían en el invierno pasado, pero luego estuve en otoño, ya no estaba. Habían cambiado el menú. También hay otras cosas ricas, ¿eh? Pero ese plato de verdad que me acordaré. ¿Cuál de nuestros sentidos son importantes a la hora de comer? El gusto, ¿no? Y el olfato también entendemos que también. Pero la vista también. ¿El oído también? Voy a preguntar. Y la textura que sería el tacto, ¿no? Al final, el tacto, sí. ¿Y el oído? Mira, ahora vamos a ir desgranando un poco cada uno de esos sentidos. Bueno, pues al final todos juegan un papel importante, aunque el más importante al final sea el olfato. Pero bueno, voy a ir muy deprisa con esto. Al final son los 5 sabores que están descritos. Dulce, lo tenemos en la miel, por ejemplo, hoy. El salado lo tenemos en la sal, en la salsa de soja, etc. También un poco en los quesos con cierto nivel de curación o en quesos en salmuera aparece ese sabor salado. El ácido lo encontramos fácilmente en los cítricos, pero también está en los quesos de soja, por ejemplo. El sabor amargo, que bueno, en el pueblo de la cerveza es muy característico, pero también está en otros lugares. Y el umami, que que llevamos 100 años de conocimiento de ese sabor,
pero es quizás el menos conocido de los sabores. Es como un sabor complejo que los aúna a todos y los afina a todos. Lo encontramos en los champiñones, en el alga kombu, en el tomate, pero especialmente en el tomate seco. Además, la forma de reconocerlo es porque es un sabor que nos hace salivar más y que además suele tener un retrogusto más largo, es decir, permanece más tiempo en la boca. Y entonces es un sabor a tener en cuenta y está presente en los quesos viejos, sobre todo. Uno de los que vamos a probar que sería Medal, tiene sabor umami. Bien, pero bueno, la vista, como decíamos, también es importante. La presentación de un plato ante el comensal, oye, pues siempre nos lo han dicho de niño, ¿no? Mi madre me decía siempre, coméis más por los ojos que por la boca, ¿no? Porque al final lo queríamos todo, todo. Luego la boca no daba para tanto. El oído es importante porque una olla eh, burbujeando, una botella de espumoso abriéndose, una cerveza abriéndose Coca-Cola, utilizó durante muchísimo tiempo el sonido de destapar una Coca-Cola como parte de su publicidad, porque era muy seductora. Y por supuesto el tacto que quizás sea el que más se olvida. Antes Conchi hablaba de las texturas. No, pues hay muchas texturas y a veces una textura crujiente, una textura sedosa, untuosa o incluso una gelatinosa, que la gente muchas veces las texturas gelatinosas las rechaza, pero también pueden ser muy agradables, ¿no? La de una ostra, la de la casquería de los animales, etcétera. Las texturas pueden ser agradables. Y las temperaturas, que también es una cuestión que recibimos por el tacto, ¿no? Un profesor mío me decía que a partir de cierta edad dejábamos de percibir los sabores y que por eso a las personas mayores les gusta tanto un plato calentito o un plato frío, porque era la forma de recibir placer de la comida, ¿no? Y las temperaturas también nos transmiten cosas. Hay cosas que nos gustan frías, pero no calientes, y viceversa. ¿Y luego qué pasa con los picantes? ¿Qué son los picantes? ¿Es una sensación táctil o de qué tipo es? Porque en esto los ingleses, los anglosajones nos llevan ventaja. Y voy a explicar por qué. Aquí tenemos mostaza, queso viejo, wasabi, aceite de oliva, pimienta negra y pimientos picantes. ¿Diríais que son todos el mismo tipo de picante? No, pero lo llamamos picantes a todos, de alguna manera. Son diferentes porque esta parte, los ingleses los llaman spicy y los pimientos picantes hot. Es especiado, caliente, porque los que nos vienen de los pimientos que llegaron de América son picantes por la capsaicina y lo que producen es una reacción térmica de defensa en el cuerpo. Y ese dolor también parece provocar en muchas personas un placer intenso. Pero es una agresión térmica al organismo. Mientras que los spicy, que los podéis reconocer más como una sensación táctil en la nariz, ¿no? Se nota sobre todo con la mostaza o el wasabi. Es una sensación te abre la fosa nasal, es muy táctil. Y también es muy placentera para el que le guste esa sensación picante. A la hora de combinar, y esta parte es importante, a la hora de combinar ingredientes, es importante también saber qué función tiene el ingrediente en una receta. ¿No? Por ejemplo, unos boquerones en vinagre. Tenemos un pescado que se cocina en el ácido de un vinagre. Entonces, a partir de ahí, ¿podríamos cambiar el boquerón por otro pescado? Pues sí, por pescados con un poquito de grasa, por un jurel, una jurela, igual una sardina fuera de temporada, para que no tenga tanta carga grasa. Y el vinagre, por otro ácido, pues igual podríamos cambiarlo por pomelo, o por limón, o por lima. Hay un barecillo al que yo voy mucho, que lo que hace es poner en vinagre y en salmuera pescados más económicos que el boquerón. El boquerón ha subido de precio, pues ¿qué hace él? Pues si el jurel lo encuentra a 2 euros y el boquerón a 8, pues compra jurel, lo pone en vinagre y está hasta mejor que el boquerón, porque son más gruesecitos, están más carnosos, más gustosos. Y es, al final, ¿cómo llegas a eso? Porque hay un ingrediente que cumple una función. O tenemos la pasta carbonara, la de verdad, la que hacen los italianos, que la hacen con yema de huevo
queso parmesano o similar, que suelen ser de vaca, y el bacon. Oye, pues sí, si cambiamos el queso de vaca por uno de cabra y lo llamamos carbocabra, seguro que hay alguien haciéndolo por ahí. O sea, esto se me ocurrió a lo tonto, pero seguro que hay alguien haciendo en algún restaurante una salsa carbocabra. Y así podríamos replicarlo con todo, ¿no? Esto es muy fácil, por ejemplo, de entender cuando cocinamos en aceite de oliva o mantequilla. Es una grasa conductora del calor que cumple una función, que coge algunos elementos que son liposolubles y los disuelve en esa grasa, y es una grasa conductora del sabor. Por ejemplo, la miel, estamos muy acostumbrados a echársela, por lo menos en el sureste de España, en una tostada, antiguamente aceite de oliva y la miel. Y el aceite de oliva que teníamos aquí tradicionalmente era de picual, que era picante y amargo. Y luego le echamos la miel, que es dulce. Entonces ya tenemos ahí 3 de los sabores, dándole complejidad. Y si no tenemos aceite de oliva, ¿podría funcionar con mantequilla? Pues sí, posiblemente, posiblemente. Vamos, sirve, funciona. Y luego están los olores, que es la parte más compleja, pero la más interesante, porque los olores surgen de mezcla de moléculas volátiles que se escapan de los cuerpos, que se escapan de los ingredientes, de las cosas. Son lo que no se puede quedar retenido y sale. Y algunas de estas moléculas volátiles son muy efímeras, como las de los cítricos o como las hierbas, y otras son más persistentes. Y entonces es interesante conocerle. No percibimos igual el olor 2 personas, cada uno tiene su subjetividad. Primero, porque los receptores no son igual en todas las personas, y además nuestra memoria olfativa es diferente. Por eso enfrentarse, por ejemplo, a una cata descriptiva de un vino, de una cerveza, de un queso, puede ser muy difícil para algunas personas. Y aparte hay superolfatos, hay gente que tiene una capacidad para identificar olores muy superior. El mío es muy normalito, yo no tengo esa capacidad, que envidio de quien sí la tiene, y en general os diré que evolutivamente las mujeres huelen mejor que los hombres, es decir, que tienen la capacidad de oler mucho más desarrollada que los hombres. Porque además el olfato ha sido muy importante en la supervivencia del ser humano y en la evolución, porque nos ha ayudado a identificar alimentos con un potencial de toxicidad importante. Por eso, en general, también rechazamos cierto tipo de olores. Hemos ido perdiendo, por ejemplo, o de sabores, hemos ido perdiendo el gusto de lo amargo, porque se identificaba con plantas venenosas, con peligro. Pero para que os hagáis una idea, en las mieles se han identificado más de 600 moléculas volátiles, que es una barbaridad. Es uno de los alimentos más complejos que tenemos en ese sentido, igual que el café, que también tiene una barbaridad de moléculas volátiles. Y además, el olfato tiene una cosa, que es el que tiene mayor capacidad de anclarse en nuestra memoria, ¿no? Ese repentino gusto que habéis visto en algunas películas, ¿no? La Magdalena de Proust, ese recordar la infancia con un sabor o con un olor, con un olor concretamente, porque al final el sabor es aroma también, no lo que reconocemos a veces como sabor, que solo son los 5 que habíamos dicho antes. Pero bueno, hay algo que de repente lo probamos y nos recuerda a la infancia, al hogar, a ese viaje, a esa experiencia con una pareja, lo que sea, y es por la capacidad retentiva que tiene el olfato en la memoria. Básicamente esas son las moléculas base aromáticas que hay. No voy a entrar en eso porque no soy químico ni vosotros, pero bueno, al final se comportan de diferentes maneras y pueden reconocerse con estos descriptores, ¿no? Pues los aldehídos en manzanas, la piel de naranja, el tomate, bla. Como esto lo vais a tener, yo no quiero entrar mucho en esto, pero si queréis luego profundizar, pues lo tenéis como punto de partida. El método de food pairing es un método que se le ocurrió a un científico en unión con algunos cocineros, entre belgas, ingleses y norteamericanos, que básicamente es intentar darle un idioma a los olores. En el caso del el vino, lo que hizo fue buscar descriptores que permitieran describir aromáticamente los vinos desde un punto de vista lo más objetivo posible, ¿no? Dentro de la subjetividad, porque cada uno olemos de manera diferente cuando intentamos enfrentarnos a un aroma, intentar darle un valor de objetividad. Entonces, pero eso existía en el mundo del vino. Entonces, esta gente ha intentado hacer lo mismo con el mundo de los alimentos en general. Pero hay más de 10.000 moléculas aromáticas que ellos, bueno, hay muchas más. Ellos han registrado en su base de datos más de 10.000.
Y han decidido su clasificación dividirlos en 14 tipos de aromas con 70 descriptores. Y nada más que con esa reducción de un mundo real que es mucho más amplio, han conseguido cosas interesantes. Vale, ellos los dividen en 14 tipos de aromas: afrutados, florales, herbarios, caramelos, frutos secos, especiados, animales y sus descriptores, que son todos estos que van después. Y nos quedan otros aromas que son el cítrico, el verde, el vegetal, el tostado, el amaderado, el caseoso y el químico. El químico realmente es en productos que ya no están para comerse. No lo vais a encontrar en general en ningún alimento, y además no es deseable encontrarlo para combinarlo. Pero a partir de ahí hay muchas opciones. Esto, por ejemplo, no lo vais a ver bien desde ahí. Es una rueda del aroma. Esos 14 aromas que hemos dicho están representados en este círculo interior. Esto sería la rueda del aroma del queso de cabra tipo, no todos, porque algunos se pueden salir de esta descripción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que aquí sobre todo predomina un tipo de aroma que es el caseoso, que es el que se identifica con el queso, también con la leche, con la nata, con la mantequilla, pero está especialmente presente en los quesos. Aquí también tenemos algo de mantecoso, un descriptor que es el ácido, porque los quesos de cabra tienen un puntito ácido que no tienen los de vaca y los de oveja. Y hablo de ácido en aroma, no como el ácido del limón en ese sabor de acidez, ¿no? Es otra cosa que percibimos con el olfato. Pero también tenemos que tiene aquí unas notas animales, a coco, a melocotón. Estas son interesantes porque la leche de cabra, cuando está fresca, las notas que predominan son las animales, son las de cabra, huele a cabra. Y el ganadero es así, ¿no? La leche recién ordeñada huele a cabra. Cuando la pasteurizas, ¿no? Él hablaba antes de que tiene dos quesos, el pasteurizado y el de leche fresca. Cuando la pasteurizas aparecen aromas de melocotón, de coco, que estarían presentes también en un queso de cabra más o menos lejanos, ¿no? Pero luego también tenemos aquí aromas de miel. Entonces, por eso el queso de cabra y la miel combinan tan bien, porque tienen notas en común. Y luego tenemos también, pues, avainillados, pepino, fúngicos, que son los de las setas, grasos, de hierba. Es decir, hay un perfil aromático que ahí nos permite, sabiendo qué alimentos están dentro de ese perfil, cuáles potencialmente podrían funcionar con un queso de cabra tipo. No sé si me seguís, espero que sí. Si tenéis que pararme, me paráis. Vale. Up, vale. Bueno, esto ya os decía. La mitad de los volátiles que componen ese perfil aromático de un queso fresco de cabra, antes de... Claro, porque no lo he dicho, pero es muy importante. Los aromas de un ingrediente, de un alimento, no son lo mismo en todas las fases. No es lo mismo el aroma de la leche cruda que de un queso fresco, que de una leche pasteurizada, que de un queso pasteurizado, que de un queso madurado 2 meses, 6 meses, 12 meses. Y eso pasaría con casi todo. Procesos de calor alteran el sabor de las cosas, el aroma. No sé si habéis tomado alguna vez un zumo de melocotón. A que no es como el melocotón fresco, es porque ha pasado por un proceso de temperatura. Pero si vosotros pasáis un melocotón por el horno o por la parrilla, va a decir, oh, esto huele al zumo industrial que me he tomado. Es mejor porque luego tiene otros matices, pero recuerda. Entonces, en los procesos por los que va pasando un ingrediente también puede ir cambiando su perfil aromático. Y es importante saber en qué fase está un ingrediente a la hora de combinarlo. Por ejemplo, los quesos de cabra, pues potencialmente funcionan muy bien con muchas frutas. Ahí hay algunas: arándanos, cerezas, frambuesas, mora. Es decir, las frutas rojas, las frutas del bosque. Funciona muy bien en general con todas porque comparte esas moléculas volátiles. Pero también con frutas de hueso, albaricoque, melocotón, que el melocotón está especialmente bueno con quesos azules. No me preguntéis por qué, pero yo he hecho la prueba y asar un melocotón y fundirle queso azul por encima es una maravilla. Una maravilla. Está buenísimo. No para todo el mundo, pero está muy bien. O con higos, papaya, guayaba, pera, o sea, también frutas tropicales.
sandía, limón, aceitunas, pero si vemos aquí limón, pues entendemos que también debería funcionar con otro cítrico, con mandarina, con naranja, con pomelo igual ya tiene una nota amarga. Pero bueno, yo probaría hacer cosas con aceitunas y también con verduras y hortalizas, con calabaza, porque tiene ese perfil dulce que con las notas picantes de un queso de cabra puede funcionar muy bien, y con esa acidez, con una remolacha que tiene notas de tierra muy acentuadas y en un momento dado puede compartir cosas con el queso de cabra, pero también con ajo, con pepino, con tomate, con pimientos picantes, con boniatos fritos en chips y luego le rayáis un queso de cabra. Es una experiencia buena. Con la alcachofa cocida, que la alcachofa es muy puñetera para combinarla porque tiene puntos muy metálicos, a veces que no son agradables, pues con el queso de cabra en general puede ir muy bien. O con patatas fritas, que alguien decía antes que le van bien a todo, ¿no? Pues algo así. Pero también con muchas hierbas, semillas, hojas, frutos secos. Tenemos las... me he ido. Nueces, avellanas, anís, hoja de cilantro, semilla de cilantro, berros, albahaca, menta, romero, tomillo, alcaparras, setas. De hecho, con las alcaparras pasa una cosa muy común. Tienen un descriptor eh, que no recuerdo ahora el nombre en latín, pero es algo así como, no me acuerdo qué, caprinus, porque recuerda a esa leche fresca de cabra. El problema es que las alcaparras normalmente nos las tomamos encurtidas o en salmuera. Entonces esa molécula se va perdiendo, pero está ahí. Entonces cuando combinas alcaparras con queso de cabra, funcionan muy bien. Pero también vainilla. Habéis visto antes en los descriptores, vainilla. La vainilla, por ejemplo, funciona muy bien con los tomates cherry, con el aceite de oliva, infusionarlos, funciona muy bien. La vainilla está presente en muchos alimentos. Y luego, claro, romero y tomillo y orégano, porque comen, en nuestra zona comen de ese tipo de plantas, ¿verdad? ¿O no? Igual me equivoco. Bueno, de hecho hay muchos quesos que recuerdan un poquito al romero, se le echa romero. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, y luego están pues nueces, avellanas, pero si estamos en una zona de almendra, con almendra, y si tenemos pistachos, pues pistachos, que cada vez se cultivan en vuestros territorios mucho más pistachero, ¿no? Entonces, esto lo digo porque a lo mejor hay que salirse de... eh, es que, bueno, a ver cómo explico esto. Esto no suele recibirse bien cuando lo digo, pero a veces estamos tan anclados en la tradición y querer recuperar la tradición, y a veces esa guerra la estamos perdiendo, sobre todo si uno se acerca a las ciudades, que ya todos los sitios donde se come son clónicos y no son tradicionales, porque estamos perdiendo la guerra de la tradición porque no debe ser rentable. Pero creo que en la tradición primero, hay que tenerla en la memoria, hay que documentarla, creo que de alguna manera hay que recuperarla, pero también ampliarla, como hacían los asiáticos, ¿no? Que os decía que reciben las cosas de fuera. Estamos plantando cosas que antes no plantábamos, ¿no? Y hablo de los pistachos, por ejemplo. ¿Por qué no incorporar el pistacho a cosas que ya hacíamos? Si hacíamos antes un turrón tradicional de almendra y miel y clara de huevo, porque es lo que había al final, en la casa había huevo, almendra y miel, pues si ahora tenemos pistachos, pues vamos a hacer un turrón de pistacho. ¿Por qué no? Con la misma técnica, el mismo conocimiento. O no sé, es que en Almería se están cultivando tantas cosas interesantes que están fuera del radar, porque además se exportan, pero se están cultivando, ¿no? Y entonces creo que sí es interesante, o bueno, o quesos de cabra, que hace 10 años no había. Vamos a incorporarlos a esa tradición. Bien, con productos de origen animal. Pues con anchoas, ¿habéis probado algún queso curado? Pues eso es la salinidad saturada al límite, y es una mezcla maravillosa. El katsuobushi, que son esas virutas de bonito seco que usan en la cocina asiática, pero ¿por qué no sustituirlo por un bonito seco de nuestra costa, que también se está perdiendo lo de secar pescados, con el cordero, con las carnes maduradas de vaca? Un queso, uno de los maridajes potenciales que no sé si se ha probado, pero esta gente habla, los científicos que hablaba, las salchichas alemanas con los quesos frescos de cabra. Y tiene sentido, porque
ellos tienen ensaladas en las que hay una salchicha asada de esas tipo blanco, no las que compramos en el supermercado, que son el horror. Pero si habéis estado en Alemania, seguro que habéis probado alguna buena. Pues mezclar ese sabor cárnico potente, pues vamos a llevárnoslo a algún embutido de los nuestros y combinarlo. Pero también funciona muy bien con la yema de huevo cocido, con el jamón ibérico, el jamón curado y con el salchichón, que para mi gusto, de las cosas que elaboramos por esta zona, es la mezcla ganadora, queso de cabra y salchichón. Más que el jamón. Que a mí con el jamón tengo un problema, que me gusta mucho, pero por ejemplo con el vino no se acaba de entender bien. Cuando se lleva bien con los vinos de Jerez, pero con un vino tinto, ¿no, José? Eso es a mí me deja una sensación rara en la boca, y cuando hay jamón y vino tinto me cortocircuito. Y bueno, y también puede ir muy bien con productos fermentados, café. Introducir el queso de cabra con el café de la mañana. Pero hablo de un café solo, porque al final tiene sentido. Aquí tenemos café, chocolate o chocolate con frutos secos. Si os dais cuenta, el chocolate y el café normalmente los combinamos con leche. Pues ¿por qué no con un queso? Queso, chocolate, más de un 60% de cacao, que no sea otros. Y queso de cabra. Lo vais a probar ahora. Y con el pan tostado o el ajo negro es un ajo con un proceso de fermentación que saca aromas de regaliz, aromas de fermentación, y está muy bueno también esta mezcla. Eh, pero son, a lo mejor, maridajes que no haríamos de primeras, pero funcionan. Y luego, por esas notas que tiene el queso de miel y la miel, que a veces también tiene esas notas de caseína, y luego comparten también notas herbales y florales, pues va muy bien. Y en particular con las mieles de acacia, con la de romero, con la de castaño o con la de azar, pero en general con todas. El queso de cabra y la miel hacen muy buena compañía. Yo me voy a centrar sobre todo en queso de cabra y en miel, porque luego José nos va a hablar de la cerveza. Vale. En esto no voy a entrar, también lo vais a tener en el documento, y además de esto seguro que sabe mucho más Carolina que yo, pero a mí el mundo de la elaboración de la miel, el mundo de las abejas, me resulta fascinante, fascinante. Y más cuando hablas con un apicultor. Pero bueno, ¿qué sabores y aromas tiene No tengo la rueda descriptora de la miel, porque como os decía, cada miel es un mundo, hay como 600 descriptores de la miel, entonces es muy complicado. Pero en general sí hay cosas que comparten, siempre son dulces, ligeramente ácidas, como el queso de cabra también, y tienen un ligero rollo umami, ¿no? Nos hace salivar, pese a que los sabores muy dulces en general no nos hacen salivar tanto, y tiene un retrogusto largo. Luego, pues eso, en el olor, pues se han identificado casi 600 moléculas. Cada miel, cuando son artesanales sobre todo, es un mundo, ¿no? Hay mucha variedad. Y luego, pues eso, aromas complejos, de a caramelo, a vainilla, a frutas, a flores, a lácteos, a especias dulces. Y bueno, y dependiendo de la variedad de las flores, pues también encontramos unos descriptores u otros. ¿Y con qué combina la miel? Pues con muchas cosas también. Pues con frutas, aguacate, arándano rojo. A mí, yo he probado, antes de venir aquí, he probado muchas de estas combinaciones. Os he traído vais a probar aquí una mezcla de miel y aguacate. A mí no me gusta, pero teóricamente, a ti sí, tú la has probado. Teóricamente funcionan. A mí no me gusta. Y luego, pues con el arándano rojo, se supone que funciona. No he encontrado arándanos rojos, había arándanos rojos de estos deshidratados, pero es que a mí no me gusta porque tiene un puntito muy... En general me gustan mucho las frutas deshidratadas para este tipo de pruebas, porque cuando no tienen agua concentran mucho los sabores y los aromas. Pero es que los arándanos rojos deshidratados que encuentro en el mercado tienen un puntito ahí químico que a mí no me acaba de hacer gracia. Entonces he traído pues arándanos azules, que, por cierto, no lo he dicho antes, una de las mezclas ganadoras de queso de cabra es con el arándano. Funciona muy bien. En países que tienen mucha tradición de quesos de cabra y que además tienen arándanos, pues es una combinación que está siempre en la mesa. Nosotros arándanos pues tenemos desde hace relativamente poco, y queso de cabra pues desde hace más, y funciona muy bien. Pero también quiero ver qué tal funcionan con la miel, así que he traído arándanos para que se prueben con el queso y con la miel.
Bueno, y no entra, bueno, membrillo, el dulzor, la acidez. La miel y la naranja es otra cosa muy del sureste de España, ¿no? Al final, seguro que habéis probado, es que depende también de los pueblos, pero la combinación naranja, miel, canela, maravillosa. Pues eso se puede llevar a otros cítricos. O hay países en los que lo que hacen es calentar la miel con la cáscara de naranja, y sacar una especie de sirope dulce maravilloso para hacer aliños y bañar cosas. Tenemos el yuzu, que es otro cítrico, el plátano maduro sobre todo. Si, no sé si os gusta el plátano más verde que maduro o más maduro que verde, pero el plátano evoluciona cuando lo tenemos en casa, hasta convertirse en un almíbar, que es casi miel, ¿no? Pues cuando va acercándose a ese proceso de maduración, funcionan muy bien juntos. Y también con un poco de coco deshidratado y alguna raspadura de algún cítrico también puede ir bien. Y con los dátiles, porque básicamente los dátiles son puro azúcar, son pura miel. Pero también funciona con algunos productos vegetales, con la calabaza, como el queso de cabra, ¿no? Aquí también quiero que hagáis asociaciones, ¿no? De dos productos llegar a un tercero. La calabaza funcionaba con el queso de cabra. Pues si funcionan los dos con, pues igual podemos hacer una mezcla exitosa. Con el hinojo tiene, lo trabajamos, en esta zona lo trabajamos mucho la hoja, pero no tanto el bulbo, pero el bulbo tiene, unos aromas anisados que son muy interesantes para combinar con otros alimentos. Y no lo usamos tanto, los países nórdicos sí. Y creo que nos estamos perdiendo algo interesante. El maíz, el trigo sarraceno, el tamarindo y también el ajo negro. Los chinos tienen una medicina maravillosa, que es básicamente cocer, y los coreanos también lo hacen, miel y ajo negro. El ajo negro es un ajo que previamente se ha fermentado a 60 grados, no sé cuántos días, y se saca aromas a regaliz, y se les atribuyen muchas propiedades beneficiosas. Entonces lo que hacen es cocinar miel y ajo negro durante unas cuantas horas hasta convertirlos en una pasta que guardan y tienen todo el año conservada, para luego ir dándole cucharadas. Y para ellos es una cosa medicinal maravillosa. Eso me lo hice anoche. Anoche junté miel con ajo negro y tampoco es para todos los paladares, pero a mí me pareció una mezcla potente porque tienes ahí de todo. ¿De qué? El boniato, sí. No está, pero claro, fijaros, está la calabaza. Ese tipo de asociaciones son las que quiero que hagamos. ¿Qué función cumple la calabaza ¿podríamos sustituirlo por boniato? Sí, y hasta por zanahoria. Y funcionaría. Y si funciona la calabaza, funciona el boniato. Y si funciona el boniato, igual también la zanahoria. En algunos sitios se hacen ensaladas de zanahoria cocida y tal, y aliñadas con algún aliño que lleva miel. Y bueno, y las setas, que no son del reino vegetal, es el reino fungi, pero bueno, las setas también tienen cosas interesantes que decir, y con la miel funcionan. ¿Qué más? ¿Qué más? Y aquí, bueno, y muchos de vosotros estáis en zonas seteras, también lo digo por eso, ¿no? Porque a las setas le sacamos menos partido, de lo que podríamos. En la zona de Almería no tanto, pero en la de Granada se da la colmenilla en primavera, que es una de mis setas favoritas, y si alguien sabe dónde encontrarlas, soy su mejor amigo a partir de ahora. Y bueno, pues también con frutos secos, semillas, especias, hierbas, bueno, la almendra en todo el Mediterráneo, y por cultura que hemos recibido de toda la ocupación árabe en su día, almendra y miel van de la mano. Pero ¿por qué no sustituirlo? Decía antes, si estamos produciendo pistacho, ¿por qué no sustituirlo por pistacho o por avellana o por otro fruto seco, por nueces? Van a funcionar igual. La canela también funciona, el fenogreco. El fenogreco ya se usa poco. Alolva, en algunos pueblos todavía se habla de la alolva, que va, por ejemplo, muy bien con pescados o en mezclas de especias para hacer, los indios lo llaman masala, una mezcla de especias propia para darle personalidad a un pescado, a una carne, lo que sea. Las semillas de amapola van muy bien con la miel. El sésamo, el jengibre que tiene esa nota spicy, ¿no? Ese puntito nasal, con la miel hace un buen equipo. A veces mezclar ingredientes que a priori no funcionan es muy interesante. Una cosa que me enseñaron una vez, el tomate Raf lo conocéis, seguro, ¿no? Tomate Raz, que tiene
una acidez pronunciada, también mucho dulzor. Cuando tú le pones una laminita de Gari, que es el jengibre confitado, eso que se pone al lado del sushi que huele a colonia y que sabe a colonia, ¿verdad? ¿Lo habéis probado alguna vez? Pues tú juntas una lámina de Gari con una rodaja de Raf y la acidez de uno neutraliza la otra y te encuentras una cosa súper elegante en boca y dulzona y maravillosa que te dura. Dices, no quiero otra cosa. Es que no necesita ni sal, ni aceite de oliva, ni nada. Esa mezcla es una mezcla que no conoce casi nadie, es una mezcla ganadora. Y si le va a esa acidez del tomate, posiblemente le vaya a otras. Y la miel con el jengibre también funciona muy bien. Por ejemplo, es muy fácil hacer unos caramelos de jengibre juntándolos con azúcar, pero sustituimos el azúcar por la miel, horneando y sacas unos caramelos que duran mucho y tienen un puntito picante, súper nasal, que es maravilloso. Y en Navidad pegan, por ejemplo. Bueno, con la menta, con la mostaza. Yo, por ejemplo, con la menta lo estuve viendo y oye, sí, hay quien usa la menta con la miel mucho. Yo nunca lo he probado, así que he traído hierbabuena y vamos a ver cómo funciona esa mezcla. Y bueno, y con la mostaza, esto es muy interesante el tema de la mostaza porque la miel, otra cosa picante, en Europa tenemos la mezcla clásica de esa salsa de mostaza, miel, vinagre, la conocéis, ¿no? Un aliño típico. Tenemos eso, tenemos el picante, tenemos el dulce, tenemos el ácido y sal, tenemos el salado. En Asia hay una muy parecida que es salsa de soja con algún cítrico y con miel. Y volvemos a tener esa repetición de la mezcla de sabores para alinear algo. Hay ahora también los americanos, aquí no somos muy... Esto también lo digo para los que producís miel. Al final lo que uno quiere cuando hace un producto es que le compren más, que el comprador vuelva. Entonces, cuanto antes lo gaste, mejor. ¿No? Esto lo tenía muy claro el que inventó la grapa, ¿no? Y decía, bueno, mi producto se va a usar o el clip y me van a comprar más. Entonces yo hago pequeño y brutal. Pero bueno, tenemos productos que a veces solo se usan para cosas específicas. Y si sois productores, lo que tenéis que hacer es ampliar ese uso. Eh, Tenía un vídeo por ahí, luego lo enseño en mi móvil porque no conectaba bien con el internet el internet, pero los americanos son muy aficionados a hacer cosas, carnes con miel al horno y a la brasa también incluso. Hasta el punto de que el otro día me encontré un vídeo de una gente que enterraba un chuletón en miel durante 7 días y la textura de la carne había cambiado. Ahí hay una reacción, ¿no? De los productos de la miel, hace reacción en la carne que madura, le resalta el veteado, cambia de color y luego la hacen a la brasa. Pero también es que cocinan mucho, ¿cómo se dice? Pincelando, no es... bueno, pincelando la carne con miel y metiéndola en el horno, que también lo hacen los asiáticos para darle toques toques dulces, pero también ¿sabéis lo que es la reacción de Maillard? Que es cuando tostamos azúcares, que es lo que hace que las carnes y otras cosas estén ricas, ¿no? Pues con la miel, esa reacción de Maillard la llevas a otro nivel, pero también le das matices a las carnes. Y aquí, oye, es una forma de que la gente gaste más miel, no solo en la cucharadita del té cuando nos duele la garganta o para endulzar cosas. Vamos a llevarlo al día a día, el uso de la miel. Que además, sabéis que la miel era el endulzante que más se usaba hasta que llegó el azúcar, que era mucho más barato de producir y se fue desplazando un poco, pero recuperemos la miel. Y bueno, con productos de origen animal, pues eso, estaba diciendo las carnes, aliños, marinados, va muy bien con el bacon, miel y bacon son mezcla ganadora. Con pescados, pues con pescados así que no usamos mucho, con la raya al horno y miel, tienen cosas. ¿Lo has probado? Con el salmón. Sí, qué bueno. ¿Lo dejas macerar cuánto? ¿Mm? Muy bien. Pues eso, es diferente a la raya porque el salmón tiene un perfil mucho más graso
Pero bueno, es que claro, antes hemos dicho, la miel va bien con la grasa, va bien con la mantequilla, va bien con la leche, con los lácteos, va bien con el aceite de oliva. Entonces tiene sentido que funcione con el salmón. Pero también eso, con pescados más tímidos, muy cartilaginoso además en textura, que no gusta a todo el mundo, pues también funciona bien. Y con los huevos, que la etimología de la palabra omelette, que es tortilla, viene de ova melita, de huevos y miel. Albert Einstein tiene, además, si lo buscáis en internet lo vais a encontrar, un poco distorsionado a veces, pero Albert Einstein desayunaba huevos fritos en miel. Hay quien dice que su pelo estaba así por ese desayuno. Eso es otra cosa que yo no he probado, pero que quiero probar. Huevos fritos en miel. Y cocinar con cerveza. Pues en esto no voy a entrar mucho, pero las cervezas, es verdad que si tiramos de cerveza industrial, pues tenemos mucha lager, pero si nos vamos a todo el mundo en la cerveza artesanal, tenemos una diversidad de estilos de cerveza con aromas, con propiedades diferentes y oye, y funciona. Esto es una sopa que hice yo, esa la hice yo, no sé si era belga o irlandesa, el origen de la sopa, pero es una sopa que básicamente es a base de cerveza negra, pan de centeno y algo de nata. Y luego, bueno, pues lleva cebollino, piñones. Estaba buenísima. Estuve comiendo sopa de esa una semana entera. Porque hice una olla entera y solo me gustaba a mí. Así que, bueno, pero estaba buenísima, buenísima. Pero luego también hay que tener cuidado, porque seguro que habéis tomado almejas a la marinera alguna vez, con vino blanco y tal, ¿no? Pues yo cuando no, a mí me gusta mucho hacer las almejas con vino de Jerez. Cuando no tengo, pues tiro de cerveza. El otro día no tenía vino de Jerez. Esto me está diciendo que vaya acabando ya. Vale, me he puesto una alarma para no pasarme de tiempo. Eh, como no tenía vino de Jerez, no tenía vino blanco, tampoco tenía una cerveza normalita, pero tenía una IPA. Las IPA son las cervezas Indian Pale Ale, que son las cervezas que los ingleses, para que aguantara el viaje hasta la India, pues le metían más lúpulo para que aguantara mejor la cerveza. Son más amargas. Pues me hice las almejas con una IPA. No es buena idea. Sí, pero no me paré a pensar. No me paré a pensar. Digo, ¿qué tengo? IPA. No. Pues eso, es que bueno, Sí, es que el lúpulo es muy intenso, da mucho amargor y entonces te cargas el sabor de cualquier cosa para una IPA, algo mejor picante o incluso un queso curado, algo recio, porque la IPA te puede opacar cualquier sabor de cualquier alimento. Entonces, una de trigo sí, porque una de trigo es suavita, o una vez bitter, una inglés, pero tiene que ser con muy poquito amargor. No me quiero imaginar esa almeja. no, no, es que es mucho peor de lo que te estás imaginando, porque, ¿eh? No, no, me las comí porque no tiro comida, pero vamos, si la doy en un restaurante me lo cierran. O sea, vamos, es que es mucho peor de lo que te imaginas, porque es que primero fue una IPA que me había dejado, no me la había terminado, la abrí por la noche, me quedé dormido en el sofá y bueno, a ver qué hago con esta IPA ahora. Ya ha perdido. No, pues, ¿qué ocurre? Que haces la salsa de la almeja, estás evaporando casi todo el agua, estás evaporando el alcohol y solo te queda amargura. Son almejas amargas, muy amargas, fue horrible. Pero bueno, se puede cocinar con cerveza, es a lo que voy. Pero hay que conocer muy bien cómo es la cerveza. Bueno, y si os ha interesado este tema, ya sea para el restaurante, para vuestra empresa o para cocinar en casa, hay varias obras que yo considero fundamentales. Está la Enciclopedia de los Sabores de Nicky Segnit, que hay 2 volúmenes. Yo he traído, no sé dónde lo he puesto. Bueno, para ahora os los enseño, los pondré por aquí por si los queréis ojear. Esto es una inglesa que decidió que quería, pues eso, ampliar sus horizontes de cocina y empezó a hacer, pues a decir, oye, este ingrediente combina bien con este. No lo hizo desde la ciencia, lo hizo desde el conocimiento de sus viajes, de las cocinas. Oye, pues si los griegos combinan esto y sale esto tan rico, pues debe ser que estos ingredientes funcionan, o en Grecia, o en España, o en Italia. Es verdad que es muy, muy europeísta, no ha viajado mucho más. Es decir, a esta mujer se le pierden, por ejemplo, las conexiones brutales de ingredientes que tienen en Asia o incluso en algunas partes de América. Pero aún así, es un libro muy interesante
Y el volumen 1 se quedaba corto, tiene muchos años, pero el año pasado sacó el volumen 2, que aquí, por ejemplo, hay un apartado entero para la miel, que no estaba en el capítulo 1. De hecho, el capítulo 1 se quedaba corto en temas de vegetales, de aromáticas y otras cosas. Y lo corrige en ese segundo volumen que complementa al primero. Y es muy interesante porque tú ojeas por ingrediente y ella te está hablando de sus viajes, de las cosas que ha hecho en su cocina y te abre mucho la mente en ese sentido, ¿no? Y tú también empiezas a acordarte de viajes que has hecho, de cosas que combinaban. Y esto que permite, por ejemplo, para un cocinillas, pues que abres la nevera y dices, tengo esto, esto y esto. Y las técnicas de cocina ya las tienes. Tienes la cocción, tienes el horno, tienes la cocción a fuego. Y dices, bueno, pues voy a combinarlo de esta manera. Y salen cosas muy ricas. O sea, te permite no estar esclavizado a una receta. Esto también, bueno, y eso, tiene fallos, tiene pegas, pero es un libro muy interesante. Luego, estos dos libros también son monumentales, de Harold McGee, un científico, este es muy conocido, La cocina y los alimentos, porque te habla de toda la ciencia, la cultura que hay alrededor de los ingredientes. También es una enciclopedia en la que tú buscas por tipo de ingrediente y te lo cuenta. Habla mucho de queso, habla mucho de miel, habla también de cerveza, pero de casi todo. Es un tochazo de 1000 páginas que es, como, no para leértelo seguido, pero como herramienta de consulta es brutal. Y luego sacó hace menos tiempo, Los aromas del mundo, que ya se centra en la parte olfativa. Y, y ya no solo de los alimentos, te cuenta a qué huele el mar y por qué huele así, o a qué huele el petróleo y por qué huele así, o a qué huelen las piedras, por qué huele el aroma una palabra que me encanta, petricor, ese olor de las primeras lluvias del otoño, ese olor a tierra mojada, te explica por qué eso huele así. Y eso, por ejemplo, te puede dar ideas de cómo llevarlo a un plato. Saber el origen del aroma te puede ayudar a saber cómo llevarlo un grado. Son dos grandes libros de consulta. Si te lo lees entero, te meten en un psiquiátrico, pero de consulta están muy bien. Y este a mí me parece, sobre todo para gente ya que cocina más en serio, una maravilla. El arte y la ciencia del food pairing, que tiene mucho que ver con todo lo que estaba hablando. De hecho, José Antonio, en vuestro restaurante lo habéis usado alguna vez, ¿no? Diariamente, lo usan diariamente. Por ejemplo, el primer plato que creo que sacasteis de esto es un helado de Roquefort y frambuesa. Puede ser, ¿verdad? Entonces, a lo mejor a ti no se te ocurre que puedan funcionar y no vas a gastar tiempo y materia prima en hacer esa combinación, pero puedes. Además, ellos tienen una Pacojet, que es una máquina que hace helados con una facilidad pasmosa, y ahí estaba en un menú de degustación de hace un año, ¿puede ser? Vale. Este libro también lo tengo por ahí. Si lo queréis ojear, es complejo porque vais a abrirlo y no vais a entender nada. Hay un montón de ingredientes, un montón de puntitos, un montón de ruedas como la que he enseñado antes. Es un poco locura, pero es verdad que cuando tú te lees la introducción, tú ya empiezas a hacer conexiones. Y haces conexión entre un ingrediente y un segundo y te vas al tercero y al cuarto automáticamente. Y te permite crear cosas como el plato de coliflor, coco, chocolate blanco y huevas de arenque que os enseñé al principio. Y bueno, muy rápido, luego vamos a probar los quesos de Medal con orejones de albaricoque, con anchoas, con un salchichón de la Alpujarra, con arándanos, nueces y chocolate negro. Y las mieles de la patrona con pistachos, porque ya tiene pistachos. Vamos a ver qué tal funciona. Todavía no están en producción, pero tendrán en producción. Plátano. No me ha dado tiempo a que madurara. Ha madurado más lento. Han bajado las temperaturas y ha madurado más lento de lo que yo esperaba. Arándanos, aguacate, que a mí no me gusta, pero quiero saber vuestra opinión, hierbabuena y también chocolate, pero con un puntito, chocolate negro con un puntito de sal, para que esa sal levante el amargor del cacao y el dulzor de la miel. Y de cervezas, bueno, ya lo he comentado antes, vamos a probar la Pilsner, la Brown Ale y la picante. Y creo, la idea es que luego cuando vayáis a probar, luego os explicaré cómo hemos dividido todo. A la izquierda están los platos de queso, a la derecha los de miel, al fondo estarán las cervezas y que probéis a ver qué juego, ¿qué? Yo tengo una idea de qué puede funcionar, con qué cerveza puede funcionar cada una de las mezclas, pero igual me equivoco. Luego lo que quiero es que habléis con los productores, que habléis con José Antonio, que lo presento ahora, y que habléis conmigo y que veamos qué nos gusta y qué no. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias.